Con toda seguridad en estos días, has escuchado hablar por todas partes del coronavirus, un misterioso y potencialmente mortal virus que ha provocado una alerta de salud a escala mundial, tanto que la OMS la ha declarado una pandemia, pues las cifras de infectados y decesos crecen día con día, razón por la que muchos países de todo el mundo han decidido mandar a cuarentena a toda su población, generando además de mucha incertidumbre, cientos de conflictos económicos en todo el mundo. Sin embargo, algo en extremo curioso es que el surgimiento de pandemia coincidió con el comienzo de la década de los años 20 del siglo XXI, coincidiendo históricamente con otras grandes enfermedades que han azotado a la humanidad en los años 20 de los diferentes siglos, tal como pasó con el puesto número 7 de esta lista, la peste negra. Una famosa pandemia también conocida como peste bubónica, que existió en la década de 1320. Sus orígenes se rastrean hasta Mongolia, pero fue en Europa donde se expandió descontroladamente. Y se estima que llegó a cobrar la vida de entre 25 y 100 millones de personas. Sus síntomas eran dolores de cabeza, fiebre y escalofríos, lengua blanca y por último, manchas negras en la piel de los enfermos, síntoma que indicaba que la muerte llegaría en cuestión de días. Esta enfermedad se transmitió principalmente a través de las pulgas y de las ratas que se multiplicaban en las ciudades europeas, en mucho debido a la sociedad con la que se vivía en aquel tiempo. Número 6. Viruela. En 1520, la viruela apareció para acabar con la vida de una gran parte de la población indígena de América, calculando una cifra aproximada entre los 2 y 3.5 millones de decesos, lo cual resultó ser un aspecto decisivo para la conquista de las culturas prehispánicas, ya que fue una enfermedad traída desde Europa por los españoles. Número 5. La siguiente pandemia fue desatada por una enfermedad sin nombre en 1620, cuando los colonos provenientes de Plymouth, Inglaterra, llegaron a bordo del Mayflower a Nueva Inglaterra, hoy Estados Unidos, una enfermedad que mató a la gran mayoría de los colonos, para luego esparcirse por todo el país, hasta la costa este de América del Norte, pero que pasó tan fugazmente que ni siquiera alcanzó a ser nombrada. Número 4. La plaga de Marsella. Fue el último gran contagio de la peste bubónica de la que se tiene registro. Era el año de 1720 cuando esta enfermedad llegó a Francia a bordo del barco llamado San Antonio, un navío que atracó en el puerto de Marsella y que fue el causante de la epidemia en dicha ciudad, llegando a arrancarle la vida a un estimado de entre 90,000 y 120,000 personas. Número 3. La cólera. Otra enfermedad terrible que azotó al mundo fue la cólera, surgida en 1820 en una de las islas de Java y Borneo, pertenecientes a Indonesia, enfermedad que para 1821 ya había llegado a China para luego expandirse a Ceilán, Persia, Arabia, Siria y la entonces llamada Cochinchina, hoy Vietnam. Esta infección diarreica, que en el peor escenario puede causar una deshidratación, tal que podía consumir la vida de sus víctimas en cuestión de horas, y que a pesar de su expansión masiva se dio hasta 1820. Su origen puede ser rastreado hasta la antigua Grecia. Número 2. Gripe española. Entre 1918 y 1920, el mundo sufrió los estragos de la llamada gripe española, enfermedad que no surgió en España, pero que adquirió ese nombre debido a que al ser España un país neutral durante la Primera Guerra Mundial y el comienzo de esta pandemia, fue el país ibérico el único que informaba a su población de la enfermedad. Fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio, diarrea y vómito eran los síntomas de esta enfermedad que debido a la escasez de antibióticos cobró la vida de 40 millones de víctimas en todo el planeta, pero que desapareció abruptamente en el verano de 1920. Número 1. COVID-19. El actual coronavirus pertenece a una familia de virus descubierta en la década de los 60, pero cuyo origen aún es desconocido, y que puede provocar desde un resfriado hasta una neumonía, ya que debilita tanto el cuerpo y sus defensas que cualquier enfermedad podría llegar a ser bastante grave, más aún para las personas de la tercera edad. Y aunque la enfermedad puede tratarse y curarse, no es su nivel de mortalidad sino su alto grado de contagio lo que preocupa, pero que incluso ni eso resulta tan aterrador como el comportamiento de las masas atemorizadas, que ante un panorama de incertidumbre pueden llegar a presenciar y cometer actos tan irracionales como violentos. ¿Por qué crees tú que coincidentemente varios siglos tengan en su década de los años 20 una pandemia como estas? Recuerda suscribirte para no perderte el próximo sábado nuestro top Cine de Terror Zombie.
No te olvides de dar manita arriba, suscribirte y comentar qué te gustaría ver en próximo contenido.